Jordi, te tiro una. Si alguien empezase criminología hoy, ¿tú crees que tiene alguna idea de dónde va a acabar o qué es lo que va a hacer con su vida? Pues yo creo, Manu, que básicamente como en cualquier carrera, al final un grado universitario, una carrera, te da una base, una formación, una estructura, un conocimiento, pero realmente a la hora de aplicarlo en un ámbito laboral, eso es otra historia, eso no tiene nada que ver con lo que aprendes en la universidad. Sí Ya, no. que te da una base muy fuerte, muy potente y te ayuda a desarrollar unas ciertas habilidades que de otra manera no obtendrías, pero yo creo que sea criminología o sea cualquier carrera, la dificultad de encontrar un trabajo siempre va a existir. Claro, y si además, la verdad es que nadie entra pensando en seguridad corporativa. Yo, por ejemplo, estoy estudiando criminología, como tú ya sabes, y la verdad es que no se me hubiese ocurrido nunca que muchos de los conceptos los podría aplicar a lo que realmente estoy haciendo a día de hoy en Ujú. mi puesto. Exacto, exacto. Y esto es algo que a mí también me ha pasado a lo largo de los años. Yo estudié criminología, pero tampoco pensé que acabaría trabajando para ciertas empresas y aplicando algunos conocimientos que he ido viendo a lo largo de mi trayectoria. Entonces, Claro, sí, pero te has adaptado. exacto. Y eso es una parte muy importante, saber adaptarse a cualquier entorno laboral, a cualquier metodología de trabajo, siempre tener esa mente abierta Claro. de adaptarse al entorno, a lo que requiere una empresa, porque al final una empresa no es más que un lugar donde todos reman hacia el mismo destino. Mm. Y además yo creo que el concepto importante aquí es que estudiar criminología o ser criminólogo, bueno, ya incluso ya no solo criminología, sino cualquier rama relacionada a la seguridad, te ayuda a adaptarse porque te da una forma de pensar diferente. O sea, al final, no es que te vaya a dar un trabajo, sino que te va a dar una forma de pensar, una mentalidad diferente. Eso es, eso es. Al final, yo tengo muy buenos recuerdos en cuanto a buscar tendencias, buscar patrones. Todo el mundo al final piensa cuando estudia criminología que es CSI y eso Sí, es, digamos que en alguna rama de criminalística se puede asociar con criminología, muy de pero película. es muy de película, claro, es Pero lo la que realidad vende. es que no es así. No es Netflix la vida Esto no real, es, no es una serie de Netflix claro. que suena muy bien sobre el producto, pero la realidad es otra. Y al final, aplicar conceptos de criminología en una empresa pueden ser muy interesantes y cada vez más yo creo que hay más posibilidades. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos que crear estas Sí, oportunidades. porque además nadie te enseña a hacerlo. No, por supuesto que no. Que yo sepa, no hay ninguna asignatura que sea vale, has acabado y ahora ¿qué haces? Exacto. Sí que es verdad que hay ciertos apoyos, pero dentro de la carrera como tal no hay una asignatura que te enseñe a hacer eso. Y yo creo que somos nosotros mismos los que ya llevamos unos años en el sector que podríamos ayudar a dar ese último empujón a los que están ahora mismo en la universidad, estudiando en determinados másters, el poder decir, mira, nosotros en nuestro día a día estas son las situaciones a las que nos podemos enfrentar. Sí. Y no es siempre la salida de voy a presentarme a oposiciones, voy a ser policía, porque hay mucha variedad, pero hay que saber encontrarlas. Claro, pero es que al final, así con lo que me estás contando, hay una diferencia brutal entre lo que tú estudias y lo que realmente vas a hacer después. ¿Tú dónde crees que se pierde la gente? Se pierde la gente en el momento que entiende realmente qué es la criminología y cuando piensan que van a salir trabajando o van a tener un trabajo con el título de criminólogo. A día de hoy, en España, esta figura no existe. Yo cuando terminé la universidad se luchaba por el reconocimiento oficial de esta posición, pero sí que es verdad que es más una posición típica del sistema anglosajón, de Sí. América, de Estados Unidos. Allí esta figura de criminólogo sí que existe, pero en España desafortunadamente no. Y sé que a día de hoy se está y se sigue luchando porque las instituciones públicas reconozcan esta figura y que haya oportunidades laborales como criminólogo. Es decir, que haya instituciones públicas que te permitan hacer una posición trabajando como criminólogo. Y ese es siempre un poco el debate que he visto desde que terminé. El, el decir, el criminólogo puede hacer lo que hace un trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo estudias. Efectivamente. Para ti, ¿qué sería lo clave una vez que terminas? Por ejemplo, ahora yo en mi caso, dentro de 2 años, cuando termine, ¿qué sería lo clave que tendría que buscar
si lo que quieres es trabajar como tal. Muchas veces pensamos que es todo lo que estudiamos, todo el conocimiento que tengamos, pero muchas veces las empresas valoran la actitud y en eso estarás conmigo de acuerdo. Sí, sí, totalmente. O sea, yo al final en mi puesto hago entrevistas Ujú. y sí que es verdad que muchas veces encontramos gente que tiene muchas aptitudes, o sea, que han estudiado muchísimo, tienen 30.000 títulos, han estudiado pues todo lo habido y por haber, se han pasado el juego ya. Sí. O sea, el temario se lo han pasado, pero la actitud que tienen, Ya. yo creo que juega un poco en su contra. ¿Tú qué valorarías en una actitud? O sea, ¿cuál sería para ti la actitud clave que necesitaría una persona para trabajar en un puesto así? Pues mira, no te voy a decir una actitud como tal, sino te voy a poner un ejemplo. Ujú. Yo hace muchos años trabajaba como vigilante y me vino un compañero a cubrirme porque tenía que enseñarle el servicio. Me iba de vacaciones y tenía que enseñarle. Ujú. Y era un señor pues, que llevaba 30 años trabajando en puestos similares, Vale. pero el sitio donde estábamos él tenía algunas peculiaridades. ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijo? A ver si lo adivinas. Te doy 5 puntos si adivinas lo que me dijo. Me puedo imaginar por dónde iría, Venga, suéltalo. tipo alguien más joven que yo no me va a enseñar lo que tengo que hacer. Yo llevo 20 años en esto, nadie me va a enseñar lo que tengo que hacer. Efectivamente, eso es un error tremendo. ¿Sabes cuánto duró? ¿Cuánto duró? Esa tarde. Vaya tela. Pues no tenía la actitud adecuada. Exacto. Ni para conmigo como compañero suyo, que tenía que enseñarle, Ujú. ni para con el cliente, que el cliente estaba acostumbrado a un tipo de servicio Exacto. y él pues no iba a darlo. Y con Ya. lo cual la actitud que tenía, pese a que tenía muchas aptitudes, porque sí que es verdad que sabía mucho, Exacto. pero no tenía la actitud adecuada. Es decir, a veces no es tampoco toda la experiencia que tengas, sino cómo tú te adaptas a un puesto de trabajo, ¿no? Correcto. Y no solo al puesto de trabajo, sino a la gente con la que vas a trabajar. Yo creo que eso es súper importante. Sí, claro, porque al final trabajas en un equipo, ¿vale? Y esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Saber a quién tienes que preguntarle las cosas, pues eso, hacer preguntas y sobre todo hacer preguntas con sentido. Eso es. Y no asumir que lo sabes todo. Eso es súper importante porque cada Súper día aprendes una cosa nueva, cada día te sorprendes con algo nuevo y yo creo que la actitud esta de querer aprender cosas nuevas, no pensar que lo sabes todo, Ujú. yo creo que es uno de los, para mí es uno de los principales motivos por el cual contrataría a una persona. Exacto. Es decir, si tú hoy tuvieras que entrar a trabajar en una empresa de cero, ¿qué es lo que harías? ¿Qué te llevaría a ti al siguiente nivel? Pues primero saber exactamente qué es lo que quiere la empresa, Exacto. ¿no? ¿Cuál es la visión y la mentalidad que tiene la empresa sobre el departamento de seguridad? Y también, te digo una cosa, también sería importante no solo para una vez que ya esté trabajando con ellos, Ujú. ¿no? Cómo poder permanecer en ese puesto, sino para saber si me interesa, porque a lo mejor es una oportunidad interesante, Claro. pero no es el sitio donde yo voy a estar cómodo, o es un sitio donde voy a estar demasiado cómodo. Y cuando estás tan cómodo, estás en tu zona de confort durante X tiempo, Ujú. te acomodas y dejas de ser curioso Eso y es. dejas de provocar tu suerte Ya, o de entiendo. provocar la oportunidad. Esto al final es como en cualquier teoría criminológica, ¿no? O Exacto. sea, no solo tienes que tener la capacidad de cometer un delito, Ujú. y no quiero decir que vayamos a cometer un delito, ¿eh? No, no, no. Pero no solo tienes que tener esa capacidad de cometerlo, sino también tienes que tener esa oportunidad. Y la oportunidad está o hay que prepararla. Las 2 cosas te diría. Es decir, siempre tiene que haber esa oportunidad, pero también tenemos que buscarla nosotros, tenemos que Correcto. prepararnos para esa oportunidad, ¿no? Cuando queremos seguir promocionando dentro de una empresa, tenemos que ser capaces de enseñarle a la empresa lo que somos capaces de hacer, Correcto. ¿no? ¿Cuál Entonces, es el factor diferencial? la ¿No? preparación que puedes tener uno mismo, pero como tú bien decías, y me ha gustado mucho lo que has mencionado, es el conocer la visión, la misión de una empresa, porque tus ideales se tienen que alinear con lo que piensa la empresa a largo plazo. Mm. Si no estás alineado con eso, no, Tienes una corta carrera ahí dentro. no tienes mucho recorrido. Exacto, Correcto. exacto. Tienes que estar de acuerdo con lo que quiere la empresa, luchar por ello, porque al final, como he dicho Pero no antes, forzarlo, ¿eh? no, tampoco hay que forzar No, en las sentido, o sea, situaciones. una cosa es que estés de acuerdo y otra cosa es que te fuerces a estar de acuerdo porque la paga es buena. Exacto. Que es un factor importante, Es un factor importante, por obviamente. supuesto. Aquí nadie viene a hacer las cosas gratis. Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que poniendo un ejemplo, por ejemplo, de los Simpson, Ujú. por muy guay que sea Hank Scorpio, si al final lo que quieres es dominar el mundo, pues por mucho que te guste la empresa, tampoco vas a seguirla, Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Y Manu, cuéntame
¿cuál sería el factor diferencial que te haría a ti contratar a una persona o a otra? Las dos tienen la misma formación, los mismos estudios, pero al final te tienes que decantar por una persona u otra. A ver, también estoy un poco sesgado en esto, ¿vale? Porque para mí, tiene que ser la capacidad de decir, aguántame el café, por no decir otra cosa, Ujú, ¿vale? O sea, el aguántame, vamos a hacer esto, ujú. es una idea loca, pero yo sé que va a funcionar. Muy bien. Por lo menos el que tenga el valor de proponerlo. Que a lo Eso es mejor, importante. que a lo mejor luego tú lo miras bien, lo miras con calma, lo miras con los números, lo miras adecuadamente y dices, ostras, no, Claro, Això no toca. claro. Pero a lo mejor le puedes ayudar a esa persona a decir, vale, esto, no. Ujú. Pero si movemos esto aquí y cambiamos esto aquí, tenemos una idea genial. Pero que tenga el valor de proponer cosas nuevas, que piense fuera de la caja. Eso es importante porque muchas veces nos podemos ceñir a, vale, la empresa me pide A y B y yo haré A y B y explotaré todo mi tiempo en hacer A y B. Mm. Pero si soy capaz de pensar si hago A y B y además hago C, D, E y puedo aportar ese valor diferencial, Pero ya no solo eso, ya no solo buscar ese C, D y E, sino en el tapiz que tienes tú en tu entramado laboral, por decirlo de alguna forma, claro, mirar esos hilos sueltos que son los que provocan las oportunidades, los objetivos. Si yo a dos candidatos iguales veo que uno tiene esa capacidad de ver esos hilos sueltos y tirar de ellos ujú, y de provocar oportunidades, claro, para mí eso es un factor diferencial. totalmente de acuerdo, El sí, saber pensar de una forma totalmente diferente. O exacto, sea, no exacto. pensar de forma tradicional, porque además es una de las cosas que es uno de mis fuertes, el no pensar de forma tradicional Ujú. y poder buscar la vuelta a las situaciones. Esa es buena y eso es lo que se agradece, ¿no? Que como empresa pues tengas a gente que te aporte ese valor extra, porque al final es lo que alguien quiere. Y sobre esto me gustaría hablar sobre la mentalidad de solucionar problemas, el problem solving. Al final, cuando contratas a una persona, cuando trabajas con una persona, lo que quieres es que te solucione problemas, no Mm, que te añada problemas no, al claro. día a día. Entonces, ahí está la gracia de simplificar, de buscar soluciones, de inventar cosas y aportar el máximo valor que puedas. Claro, y estamos en una época además, vamos a decir, una generación en la que a través de la IA, a través de las herramientas que tenemos informáticas, no es lo mismo investigar hace 10 años Exacto, que a día de hoy. exacto, nada que ver. ¿Sabes? Al final sí es buscar patrones, es buscar datos que te ayuden a llegar a una conclusión formada, Ujú. pero la forma no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando iba a la uni, allá por 2010, 11 aproximadamente, claro, yo allí lo que veía era asignaturas de estadística, ¿no? Que al final te abren un poco la mente en cuanto a trabajar con números, porque si no, hasta aquel momento, números aplicados a problemas y teorías no lo había visto nunca. Y esto te da una base sólida muy interesante. Mm. Pero claro, en estos 10, 11, 12 años atrás ha cambiado muchísimo. Ya yo siempre he dicho, el factor diferencial a la hora de hacer una entrevista o aplicar para una posición de trabajo sería Excel, dominar los números y el programa informático y hablar inglés. Pero a Sí. día de hoy ya no te diría que es Excel, te diría que es inteligencia artificial. Bueno, el Excel sigue siendo importante, o sea, y que seas capaz de entender esos números, porque al final tú le puedes preguntar a la IA, dime cuáles son las tendencias en este montón de datos, Ujú. pero si luego tú no lo sabes explicar, Claro, no vas a conseguir nada. claro, claro. Y lo que decías, al final, para una entrevista, para un puesto de trabajo o para, sí, para aplicar una posición, no basta con que presentes el currículum y digas, pues esto soy yo. Y dices, no, no, Claro, no. Pero ¿cómo se traduce? ¿Qué aportas tú eso con es, esto? eso es. Este máster que tienes en ciberdelincuencia, ¿en qué se traduce? Eso es. Sí, yo creo que en un currículum tienes que saber explicar qué eres capaz de hacer Correcto. y, por ejemplo, No solo lo que sabes hacer. exacto, cómo lo puedes hacer, ¿no? Hay muchas veces que hay gente que se queja, ¿no? Me piden 3 4 años de experiencia y estamos de acuerdo, es algo que a todos nos gustaría solucionar de alguna manera, pero si no tenemos esta experiencia, yo quizá lo que haría a día de hoy es apalancarme en las herramientas que tenemos actualmente, inteligencia artificial, automatizaciones, que por lo menos puedas aplicar a una posición que requiera cierta experiencia, que aunque no la tengas, puedas decir, no tengo esa experiencia, pero
soy capaz de hacer esto, esto y esto. Y seguramente eso que eres capaz de hacer ya te diferencia del resto. Y volvemos otra vez al principio. Estamos hablando de adaptabilidad. Exacto. Estamos hablando de coger nuestra experiencia laboral, será más o menos limitada, ¿de acuerdo? Y las empresas últimamente se ve mucho que están pidiendo gente de 20 años con 10 años de experiencia. Sí, Y eso es imposible. tal cual. Salvo que podamos viajar en el tiempo, es Tal imposible. cual. Pero sí que es verdad que si tú puedes decir, vale, yo no tengo esta experiencia, pero sí que te puedo ofrecer algo a cambio. Exacto. Y que la otra persona lo entienda, yo Exacto. creo que es importante. Exacto, Yo creo que sí. es un punto diferenciador también. Totalmente. Por ejemplo, yo si tuviera que empezar hoy, lo que haría es, vale, no cuento con esta experiencia, pero soy capaz de simplificar un proceso, soy capaz de automatizar ciertas tareas repetitivas y ahí es lo que podemos aportar. A día de hoy existen muchísimas herramientas que nos permiten simplificar tareas que Mm, son repetitivas y de alguna manera, pues podemos ir con un portfolio y decirle a la empresa, oye, mira, he sido capaz de crear esto y mm, si esto lo implemento en tu empresa, soy capaz de ahorrar tiempo y al final el tiempo es dinero. O sea, correcto. te puedo ahorrar costes de producción, te puedo ayudar a reducir el tiempo y esto nos lleva pues a otro tipo de certificaciones, ahora que hablamos de reducir costes y tiempo. Las certificaciones de gestión de proyectos, como es El PMP. el PMP o el Green Belt, Yellow Belt, Black De Belt, todo lo que es de Lean, Six Sigma, Lean no me Six sale ahora. Sigma, exacto. De esto hablaremos en otro Sí, sí, momento, sí. pero es algo que realmente las empresas valoran mucho. Claro, pero es que esto no va solo o sea, al final aquí no estamos hablando solo de criminología. No estamos hablando de entender cómo funciona el mundo de la seguridad. Y el Eso mundo de es. la seguridad sí que es verdad que hace unos años la criminología o la seguridad pura y dura, dirección de seguridad y demás, que sigue siendo súper importante, Ujú. era un must. Ahora, además de ser un must, requiere otras cosas, porque estamos hablando de una seguridad mucho más holística, mucho más 360 grados. Eso es. Eso es. Sí, yo creo Y luego las que, empresas no buscan solo gente que sepa de seguridad. claro. Al final, de normal, vale, a lo mejor cuando empiezas no, Ujú. pero en un par de años puede ser que empieces a gestionar equipos pequeños. ¿Y las soft skills que necesitas para esto? Exacto. ¿Las hemos mirado? Exacto. Porque Exacto. eso no sale. Jamás en ningún momento, en ningún momento. Eso no sale en ningún sitio. Tú, Manu, ¿cuáles crees que son las soft skills más importantes a día de hoy? Dime dos que creas que son las más relevantes. Si hablamos de gestionar equipos, hablamos de pues, tener empatía, Ujú. ¿de acuerdo? Y de saber dejar de ser, o sea, una vez que empiezas a gestionar equipos, tienes que dejar de ser egoísta. Ya tú pasas a un segundo plano y lo que tienes que centrar es que tu equipo crezca. Eso es. Vale que dentro del puesto, pues como que ya se presupone, Ujú, pero pasar más a ser un mentor, de pasar a que alguien aprenda cómo llegar al siguiente paso. ujú. Vale, ¿y cómo lo harías, por ejemplo, esto? Para empezar, tienes que saber cuál es el siguiente paso que tiene que hacer. Claro, Ya no solo cuál es el siguiente paso que tiene que hacer, sino cuál es el siguiente paso que a esa persona le conviene hacer. exacto. Muy Porque, por bien. ejemplo, yo qué sé, yo puedo ser muy bueno en análisis de datos, Ujú, pero pasado mañana lo que quiero hacer es dedicarme a construir instalaciones nuevas. Pero no he estudiado nunca nada sobre seguridad física. Pues claro. igual tenemos un problema. Es solventable, ¿eh? Ujú, Pero el trabajo del mentor, el trabajo sí, del mentor, del guía, es decir, ok, tú quieres hacer esto, pero ahora mismo no puedes. claro. No estás preparado para ello. Ser honesto con esa Ujú, persona, dar un exacto. feedback que sea constructivo. No estás preparado para ello hoy. Claro. Vamos a trabajar para que tú, dentro de 2 años o dentro de un año, estés preparado para eso. Eso es. Pero la otra persona también tiene que querer llegar a esa meta, Y ¿no? volvemos a las actitudes. ¿Y tú? ¿Cuáles son las soft skills que crees que serían importantes? Yo, para mí, y un poco relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que esa persona sea capaz de solucionar problemas, de aportar valor a la empresa. Cada empresa valorará el valor de una manera diferente, pero habrá empresas que digan, bueno, pues esta persona ha sido capaz de reducir las pérdidas generales de la empresa en un 20%, o habrá otras empresas que busquen otro tipo De de indicadores. indicadores, que son lo que llamaríamos las métricas o Mm, los KPIs, ¿no? sí. Key Performance Indicators.
Entonces, cada departamento, y aterrizándolo un poco, ¿no? a la realidad, cada departamento de seguridad, inteligencia, pues Prevención de tendrá, pérdidas. sí, prevención de pérdidas, tendrá unos indicadores u otros. Entonces, aquí pues depende de cada empresa y de la visión que tenga el responsable de ese equipo. Y si volvieras atrás, ¿qué es algo que no harías? Algo que no haría Sí. A ver, los errores, reconocer los errores es importante. O totalmente. sea, aquí el que levante la mano, el que no se haya equivocado nunca. Y yo creo que nadie podemos levantar la mano. Totalmente. Un poco ligado con lo que hemos dicho antes, yo creo que cuando somos jóvenes a veces pecamos de tener demasiada ambición en ciertos momentos de nuestra vida laboral, y esta ambición a veces se puede traducir en un concepto erróneo, como puede ser el lo sé todo. Mm. Y allí es donde tú mismo te tienes que dar cuenta de que no sabes absolutamente nada y que tienes que adaptarte a lo que te estén pidiendo en aquel momento. Es decir, tú puedes ser consciente de que puedes dar muchísimo, muchísimo más, pero si el equipo no está dispuesto o la persona que esté por encima no está dispuesta a que llegues al 200%, tienes que saber buscar un balance, una Sí. situación adecuada entre todo lo que quieres hacer, lo que puedes hacer y hasta dónde te dejan y puedes llegar. Entonces yo creo que el equilibrio es la base perfecta. Pero buscar ese equilibrio es difícil. Es muy ¿Y difícil, cómo conseguiste tú, si lo conseguiste, claro. cómo conseguiste tú ese equilibrio? Tienes que entender lo que quiere la empresa, otra vez, la visión de la empresa, la persona que tienes como responsable y tus capacidades. Y yo añadiría buscar gente que esté dentro del sector ya y que te Efectivamente. pueda guiar un poquito. Al final, estamos diciendo que la experiencia no lo es todo, porque es verdad. Al final, Ujú, siempre, aunque lleves 20 años trabajando en eso, yo llevo 20 años trabajando en esto, 25 casi, ujú. no lo sé todo, No, es pero imposible. sí que sé mucho. Y Exacto. aún así, a día de hoy, pues le sigo preguntando a mi manager, le sigo preguntando a 3, 4, 5 personas que tengo identificadas que creo que me pueden ayudar. Ujú. Y por suerte, empieza la gente también, por suerte para mí, porque aprendo mucho, empieza la gente a preguntarme. Eso es buena Eso es señal. bueno. Claro, o Claro, sea, yo estoy apuntado al final a programas de mentorship y tengo gente de diferentes partes del mundo que me da una visión totalmente totalmente. diferente de lo que es Exacto. la seguridad y lo que es el people management, que se llama. Y aparte me sirve pues para aprender muchísimo de cómo gestionar mejor a las personas, cómo ayudar a las personas, Ujú, ver qué cosas están haciendo esas personas que yo no hice y que a lo mejor les puede funcionar, o decirles, oye, cuidado con esto, ujú. porque yo creo que estás enfocándote en lo que ahora mismo no toca. Es Exacto. buena idea, pero no Exacto. ahora. Ahora toca otra cosa. Exacto. ¿Y tú crees que, por ejemplo, con un mentor, con una persona que busques, que está en el sitio donde tú quieres llegar, tienes que compartir absolutamente todo? Es decir, si estás pasando por una mala situación laboral o hay algo que te preocupa, ¿también es algo que deberías compartir con esa persona? Las mentorías van de confianza. Claro. Van de confianza y de que yo, por ejemplo, o sea, yo te voy a decir, mi feedback, o sea, o mis comentarios van a ser eh, brutales, con unas comillas muy grandes, Ujú. educados, pero Claro, van a ser honestos. eso Porque es. si no, no vas a sacar provecho. Claro, si me dices lo que Y quiero escuchar, tampoco voy a crecer mucho más. correcto. Y todo lo que, o sea, al final sí, ¿no? Las situaciones personales, todo depende de la relación que tengas con tu mentor. Pero las situaciones personales también afectan. Claro, Las situaciones laborales. Si tú estás en una empresa y no estás bien, no estás a gusto, y estás haciendo un mentorship para conseguir otro puesto de trabajo, claro. va a ser con prisas. Y estas cosas no se lo pueden meter prisa. No, no, Puedes agilizar algunas cosas, pero no puedes claro, meterle prisa. exacto. O si quieres, no, es que yo necesito subir ya, ya, ya de posición. Ujú, Hold on. ¿Por qué? No, es que necesito el dinero, ya, pero es que eso no es la solución. claro. O sea, subir de puesto no quiere decir que tener una mentoría Ujú, vayas a conseguir el puesto que tú buscas. no. Te puede ayudar siempre que tengas la actitud correcta. Eso es. Y yo recuerdo haber tenido un mentor que me ayudó mucho en ciertas etapas de mi vida laboral y la verdad es que siempre agradecí tener un punto de vista externo, Ujú. ajeno a lo que yo, por lo que yo estaba pasando, y eso me ayudó mucho a ver la situación desde otro prisma, desde otra perspectiva, porque al final tú lo ves de una manera, puedes verlo todo muy mal, pero la otra persona te dice, oye, pues tampoco está tan mal donde estás, Claro, y el problema, entre comillas, que tienes. eso me pasó a mí con mi primer mentí. No era un mentí formal, sino que era una persona que estaba a mi cargo. Ujú, Y,
Y entró con muchas ganas, entró con, bueno, esto, pam, 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 lo tengo ya hecho. Mm. ¿Y qué pasó a las 2 semanas? ¿Qué pasó? Pues se pegó una hostia contra el muro. Sí. Sí. Y no veía la solución, no veía la salida, no veía por dónde tenía que tirar y fue en plan de, "Tss, pero un momento, da 2 pasos para atrás. Claro, ¿Ves eso que hay ahí? ¿Qué es eso? Está el paso. Tienes que pasar por ahí para poder pasar ese muro y luego encontrarás otro. Y exacto. encontrarás una colina para arriba y encontrarás una colina para abajo y un foso de tiburones y otro de cocodrilos. Pero buscaremos a ver cuáles son las plataformas para que puedas pasar. Cuáles Eso son es. los puntos clave. Eso es. Y tener a alguien que te diga, no lo estás haciendo de forma correcta, Ujú. no te digo que lo estés haciendo mal, sino no lo estás haciendo de la forma más adecuada, Claro, es súper importante. claro, claro. Yo no he tenido nunca mentores así formales, pero sí que he tenido mucha gente que me ha ido diciendo, oye, pues yo tiraría por aquí, yo tiraría por allí, yo un poco más esto, un poco más lo otro. Claro, sí, y al final la clave es que de una situación te ayuden a verlo de otra manera y te aporten esas posibles salidas o mejoras que tú puedas aplicar a ti mismo, a la empresa o en el lugar que estés para tu propio bien. Yo creo que esto es súper importante y de hecho a mí me ha ido muy, muy bien tener a alguien de confianza a quien explicarle ciertas cosas. Manu, cambiando un poco de tema, ¿cómo crees tú que la seguridad y la criminología están conectadas? Buah, es una pregunta sencilla y complicada a la vez. Sí, sí, por O sea, al supuesto. final, volvemos otra vez a lo que hemos hablado antes. A día de hoy, un security professional, ya no un profesional de la seguridad como lo entendemos básicamente en España, sino como se entiende a nivel internacional, Ujú, no tiene que saber solo de lo que es la seguridad tradicional física, súper importante. ujú, Al final, la parte de la protección física de lo que tienes que cuidar, ujú. súper importante. Porque antes de entrar en más en detalles, para ti, la seguridad corporativa o la seguridad física, ¿qué pilares serían? Pues al final, siguiendo un poco lo que hablábamos de la visión, Ujú, yo creo que lo que tienes que tener en cuenta que es lo primero, ¿cuál es la primera cosa que tienes que proteger? vale, Y no estamos hablando del dinero, claro, estamos hablando de las personas. exacto. Así que lo primero sería igual la seguridad física de las personas. O sea, que Vale. las personas que van a trabajar, sea el puesto que Ujú, sea sí, en la actividad que sea, ujú, estén seguras. vale, Porque si no, no quieren ir a trabajar y si no quieren ir a trabajar, la empresa pues va a tener pérdidas. claro, exacto. Y al final la seguridad corporativa tiene que ser una seguridad que contemple todos los elementos de forma holístico y de forma 360 grados. Vale, Tienes que tener esa visión de protegerlos no solo de los daños que se puedan hacer dentro del centro, que se ocupa otro departamento, ujú, sino de las amenazas que puedan tener, tanto físicas como virtuales, pues como de mil tipos diferentes, ujú, sociales incluso. vale, O sea, para mí la seguridad corporativa tiene que ser eso, tiene que ser algo como muy completo y que no se centre solo en un aspecto. vale. Es decir, si tenemos que categorizarlo en diferentes Pilares. pilares, ¿qué sería la seguridad corporativa? Seguridad física, Seguridad física, bueno, lo típico que incluye la seguridad física, pues control de acceso, las cámaras, vale, los vigilantes, claro, que estén bien formados y que sepan lo que tienen que hacer, que no estén ahí mirando la nada. La prevención de pérdidas, vale, ¿vale? Tanto la pérdida desconocida. Incluso si me apuras, el Departamento de Seguridad Corporativa puede ayudar mucho en la pérdida conocida, vale, analizando patrones de por qué hay muchos daños en unos materiales. Eso puede ser también un lead vale, de algo o una pista de algo que se está haciendo mal aposta, exacto. ¿de Por acuerdo? ejemplo, cuando te refieres a pérdida desconocida, hablaríamos del concepto de shrink, El concepto es ring, el concepto, pues al final, a todos nos gustaría pensar que todo el mundo se porta bien en el trabajo, pero si todo el mundo se portase bien en el trabajo, claro, no tendríamos, no tenemos trabajo, ¿no? correcto. Entonces, para El que... hurto, el shrink, el shrink al final es un concepto anglosajón Ajá, que engloba muchísimas cosas. vale, Engloba, pues eso, la pérdida conocida, que son, pues eso, los daños a los materiales, ujú, cosas que se pasan de fecha, cosas
que no se pueden vender, Ujú. simplemente porque a lo mejor están mal etiquetados para el país que se van a vender, Vale, pero también engloba la parte de la pérdida desconocida, vale, que es al final, lamentablemente, la gente buena se equivoca exacto. y cometen errores Ujú, y cogen cosas que no son suyas o idean estrategias muy elaboradas ujú. para conseguir un beneficio económico. Exacto. Y por ejemplo, si tuviéramos que poner un caso, un ejemplo real para que alguien nos entienda, cuando hablamos de shrink, si nos imaginamos una tienda de ropa, eh, ¿qué es, qué es lo que sería exactamente esa pérdida desconocida? Sería, por ejemplo, que en el inventario de la tienda tuviéramos virtualmente 10 unidades y reales hubiera 8, entonces Correcto. lo que investigamos Son esas son dos. esas dos, ¿no? ¿Qué ha Claro, podido pasar, ¿qué ha verdad? podido pasar con eso? Y al final puede tener, puede venir de muchas partes esa pérdida desconocida. Puede venir de elementos externos, Ujú, clientes que no son tan buenos clientes, ujú, o puede venir de personal que vale, no es tan leal ujú, a la compañía o al puesto como debería ser. exacto, Y luego también, pero y juntándolo con la parte de criminología, ujú, una cosa importante no es solo el decir, vale, pues esta persona ha robado, ya está. vale, No, no. Hay que saber el por qué ha pasado. vale, ¿Y por qué tienes que saber por qué ha pasado? Para poder prevenirlo y exacto, de que eso no vuelva, y que eso no vuelva a pasar en el futuro. No exacto, solo poniendo medidas de mitigación, sino también mirando a ver si a lo mejor ese hurto se hubiese podido evitar ujú, si la empresa tuviese una campaña o un programa de descuentos ujú, en materiales que no se pueden poner a la venta. A lo mejor ese producto no se podía poner a la venta porque estaba dañado. exacto, Y esa persona dice, bueno, es que a este precio no me lo voy a comprar, pero... ujú, claro, Y toma una decisión erróneo, racional, claro, pero errónea. exacto, exacto. Sí, totalmente. Entonces, ¿de qué manera, aterrizando las ideas a casos, o sea, a ejemplos reales, ¿no? Digamos, para que el que nos está escuchando lo pueda entender de manera sencilla? Seguimos con el ejemplo de la tienda de ropa. Sabemos que faltan esas 2 prendas, esas 2 chaquetas. ¿Qué medidas hay dentro de la tienda para investigar qué ha podido pasar y para prevenirlos? Pues depende de la tienda. Claro. Hay muchas formas, pero lo que sí que es verdad que tienes que empezar. O sea, esa camiseta, Ujú. vamos a poner que es una camiseta, por simplificarlo. Sencillo. Esa camiseta no ha salido corriendo sola. Claro. Eso lo podemos asegurar. Eso está claro. Es un hecho probado. Ujú. ¿De acuerdo? Con lo cual habrá que saber quién. O sea, primero tenemos que saber cómo ha Ujú. desaparecido Ujú. y después quién la ha hecho desaparecer. Claro. Y una vez que tengamos todo esto, entonces podemos buscar el por qué lo ha hecho. Eso es. Medios, pues tienes muchos. O sea, tienes la parte de seguridad física, Ujú. la tradicional, Claro. pones las cámaras, tienes los vigilantes, los arcos de seguridad, Vale. pero luego también tienes la parte más vinculada a la criminología, que es el Ujú. análisis de datos. Eso es. ¿Quién ha tocado esa camiseta? ¿Quién ha sido el último que ha interactuado? Y por eso es tan importante combinar las dos. Al final, una investigación, lo que llamamos end-to-end, Ujú. no te va, no vas a conseguir adivinar o identificar, no adivinar, porque aquí no adivinamos. Claro. Identificar quién ha sido solo a través de los datos. Ujú. Es difícil. Claro. Posible, Ujú. pero difícil. Pero al final, tú como profesional vas a tener que coger esos datos y darles una forma que te permita hacer la investigación. Exacto, exacto. Sí, son muchas medidas las que se pueden usar y una vez, volviendo al ejemplo, una vez tenemos toda la información, porque hemos hecho una investigación, una vez tenemos toda la información del caso, tenemos que usar esa información para ayudar a la empresa a prevenir que eso vuelva a ocurrir. Mm, Y allí es donde yo veo el rol fundamental de un criminólogo porque tiene esa mentalidad, ese correcto. mindset. Y es de esta manera cómo puede ayudar a una empresa. Y este ejemplo que acabamos de mencionar ahora, yo creo que es algo que se podría, por ejemplo, poniendo al día de hoy las tendencias que tenemos, relacionarlo con inteligencia artificial. Es decir, tú puedes hacer un proyecto, volviendo a lo que hablábamos antes de la ¿De qué falta de aportas experiencia, y de qué aportas tú? exacto, y das una solución, una posible solución a una empresa que quizás no había pensado en eso. Claro, aplicar un proyecto que incluya la inteligencia artificial para identificar Exacto. esas potenciales pérdidas. Y esto me lleva, a mí una de las cosas que me preguntan mucho los mentores
y que tampoco soy muy fan de responder porque al final depende mucho de lo que quieras hacer, Ujú. es ¿qué estudio? Quiero conseguir trabajo. ¿Qué Ujú. es lo que tengo que estudiar? ¿Tú cómo le responderías tú? Porque a mí me cuesta mucho responderles, porque al final cursos, másters y de todo hay a Sí, patadas. O sea, sí. levantas una piedra y hay 50. Hay muchísimos y cada vez más. Y hay muchas oportunidades, eso es bueno, porque te permite decidir, pero Claro, hay mucha variedad y puedes elegir la universidad, el centro, el tipo de estudios que más te guste, pero incluso el profesor. exacto, los profesores también, eso es una parte muy importante. Yo sí que es verdad que yo estudié el máster de detective privado y una de las cosas que me llevó a hacerlo no solo era la facilidad de poderlo hacer a distancia, sino el profesorado que había. ¿Por qué? Porque estuve mirando quién eran, lo analicé y vi que tenía una relevancia en el sector y que quizá tenía una figura que pensé que en algún momento me gustaría llegar a mí también a tener esa posición. Y volvemos a lo que hablábamos antes. O sea, no, igual no un mentorship formal, pero sí el saber a quién tienes que preguntarle. Eso es. El investigar un poco, porque al final Exacto, somos investigadores. exacto, Investigar un poquito quién te va a dar las clases y saber si realmente es la persona que tú buscas por el enfoque que tiene y la visión que tiene de la seguridad. exacto, exacto. Y al final, por poner un ejemplo, ¿eh? Yo creo que si tú ves el profesorado que hay en un determinado máster o en un curso que quieres hacer y buscas a esas personas por LinkedIn, que es una red abierta de contactos que Ujú. es brutal, yo creo que tampoco nadie te va a negar una respuesta o una conversa. Es decir, tú puedes añadir a esa persona, enviarle un mensaje, oye, estoy pensando en hacer este curso. ¿Me das 5 minutos de tu tiempo y te hago 2 preguntas? Súper rápido. O déjame un correo y te envío unas preguntas y me contestas cuando puedas. Y eso te puede ayudar a tomar decisiones. Correcto. Y a tomar decisiones formadas. Exacto, exacta. No solo basadas en tus creencias, sino contrastadas. Correcto. Y qué mejor con la persona que está detrás de esa formación. Claro, te puede explicar el valor que aporta él a ese curso y Eso volvemos es, otra vez al valor que eso es, aportan las personas. eso es. Y quizá esta persona pues lleva muchos años en la docencia, tiene buenas reseñas, tiene artículos académicos que son interesantes, que han tenido una cierta relevancia a nivel institucional, a nivel nacional, lo que sea, y eso te inspira una confianza. Correcto. Y ves que realmente es la persona que a ti te gustaría verte reflejada. Exacto, exacto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, y, pues, al final, que tú puedas verte reflejado en alguien que lleva más tiempo y decir, oye, pues a mí dentro de 10 años Ujú. me gustaría estar allí, a mí me gusta mucho dar clases. Y a lo mejor dentro de 10 años me gustaría estar dando clases en algún sitio sobre seguridad. Claro, Bueno, pues entonces ya tengo un objetivo, exacto. tengo un camino a seguir, tengo una persona en la cual me puedo reflejar, fulanito, mecanito, decir, vale, pues esto sí, te has estudiado esto, pues a lo mejor ese es el camino que tengo que seguir. Ex- Y con las preguntas que me suelen hacer a mí mis mentís, les hago un poco lo mismo. Vale, Isa, tú quieres hacer esto. Ujú. ¿Qué necesitas para hacer? No, es que había empezado a hacer justo este curso. Pero realmente este curso y este curso es lo que te va a llevar a donde tú quieres estar. Claro, O es simplemente algo que vas a poder poner en el currículum y el LinkedIn, como mencionaba, exacto. y que quieres súper bonito. Claro, claro. ¿Qué te aporta realmente? No, es todo correcto. Hemos estado hablando todo el rato de actitud, ¿vale? Como si eso, solo esto, fuera la clave. Ujú. Pero la actitud no solo no te va a permitir entrar, pero no te va a permitir quedarte en esa empresa Ujú. en la que has conseguido entrar con una muy buena actitud. De lo que casi no se habla es de cómo se permanece en ese puesto. Has Claro. conseguido entrar y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con esto? Ujú. Claro, claro. Em, esa actitud la tienes que acompañar con un criterio. ¿Y cuál es el criterio? Volvemos otra vez a lo mismo de antes. El aportar valor, el pensar fuera de la caja, Ujú. el no ser uno más, Ujú. el demostrar que realmente estás dándole algo diferente a esa empresa Claro, que te ha contratado porque tienes muy buena actitud. exacto. Es también demostrar ese compromiso, ¿no? ¿De qué manera demostrarías ese compromiso con lo que estás haciendo? Aportando un factor diferencial que sea, para mí, en mi caso, es pensar fuera de la caja. Es el saber decir, vale, esto que le hemos mirado 20 personas desde el mismo prisma, desde el prisma de la seguridad física, por ejemplo, Ujú. o eso que 20 otros compañeros han mirado desde un único punto de vista, Claro, ¿cómo podemos darle la vuelta?
Exacto. Esto yo creo que es importante. Además, tú haces formaciones, Jordi. Sí. Yo lo sé. Ujú. Lo estamos viendo por LinkedIn, que cada 2 por 3 estás ahí, que si en un país, que si en otro país, haciendo formaciones. ¿Qué es lo que tú más valoras cuando das una formación en tus alumnos Claro. o en la gente que tienes en la clase? A ver, yo creo que lo importante es que haya esa conexión con la gente, porque de nada sirve estar hablando durante 2, 3, 4 días sobre un tema si la gente no está conectada a ti, si no te escuchan y no te hacen caso. Entonces, yo creo que lo importante es demostrar de alguna manera que eres una referencia en ese ámbito, conoces bien el tema y eres capaz de conectar con la gente de manera fácil, pero también tienes que apoyarte en un seguimiento suyo. Es decir, yo no podría estar 1 hora hablando sin parar, sin saber si me están siguiendo o no. O sea, a mí lo que me gusta es parar de vez en cuando y preguntar, oye, ¿estamos todos alineados con esto? O Eso, lanzar alguna eso te iba a pregunta. preguntar ahora. ¿Cómo conectas con la gente? ¿Cómo lo haces? Exacto. ¿Cuál es tu secreto para conectar con la gente? Claro, a mí lo que me gusta es lanzar preguntas. Oye, ¿esto que he dicho se entiende? ¿Hay alguna duda? Mucha gente, cuando es un público grande, tiende a no preguntar porque hay gente que es más reservada que otra, pero siempre abres esa ventana de decir, oye, si alguien no lo ha entendido, luego me lo puede explicar, me lo puede preguntar haciendo un café o por el chat, por correo, lo que sea, una Ujú. llamada y lo solucionamos rápido. Pero a mí lo que me gusta es esto, mientras estoy haciendo la formación, el seguir conectando con la gente. Y eso yo creo que es lo importante. Claro, hacer ese networking con esa gente, porque al final no deja de Exacto. ser una sesión de networking, una formación. Totalmente. Volviendo a eso, una de las preguntas que me hace mucha gente cuando me escribe por LinkedIn o sí, durante las mentorías Ujú, es cómo mejorar sus capacidades de networking. ujú. Y me ha hecho gracia lo que has dicho de que sí es verdad, es que hay gente que es mucho más tímida, que le gusta menos, que no está hecha para levantar la mano. Y está bien, Totalmente. Cada porque persona es diferente. cada persona es diferente. A día de hoy tenemos estas herramientas. Ahora ya no hace falta que te vayas a un evento Ujú, de X asociación con 300 personas y asaltes a esa persona ujú. con otros 20 que están ahí. A día de hoy, pues puedes eso, irte a LinkedIn, escribirle a esa persona con la que tú quieres hablar, que te llama la atención, que Exacto. te llama la atención cómo piensa, Exacto. Exacto. que te inspira. Ujú, ujú. Y entonces, pues hacerle las preguntas que creas convenientes. Exacto. Antes hablabas de Shrink, en el ejemplo de la tienda que has puesto, pero estábamos hablando de cómo reaccionamos. Y esto, yo como en una experiencia que me hizo mucha gracia y me hizo ver mucho mi factor diferenciador Ujú. frente a otras personas, a otros posibles candidatos en una oferta, fue el día del apagón. ¿Te acuerdas de ese apagón que Sí, tuvimos aquí no sí, hace sí, tanto. mucho? Un desastre, Y ¿no? tanto. Era curioso porque yo estoy en diferentes comunidades de seguridad, Vale. profesionales de seguridad, Cuando dices comunidades, ¿a qué te refieres? pues en grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Vale. y en otros formatos, ¿vale? Que no quiero Es entrar. decir, te conectas con gente que está en tu mismo ámbito. Correcto. Vale. Y durante el apagón, todos los mensajes que se veían, muchos eran en plan de, oye, ¿alguien tiene el contacto de esto? ¿Alguien tiene el contacto de esto otro? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Reaccionando. Claro. Y yo estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho el trabajo previo en mi empresa. Claro. Ya estábamos preparados para eso. Ya hicimos la prevención. Teníamos todo en duplicado, no solo en digital, porque no había luz. Ujú. Bueno, sí, había luz. Había un pequeño respaldo energético, pero no era suficiente para durar todo el día. Lo teníamos también en físico. Vale. Parece una tontería, Claro. pero al final en lo que no falla Exacto. es el papel. El papel nunca fallará. Correcto. Y luego los equipos que estaban implicados en asegurar los centros sabían exactamente qué tenían que hacer. Activaron los planes de mitigación A, B, C, D y todo salió bien. Y yo estaba bastante alejado de mi equipo por circunstancias de trabajo Ujú. y fue todo genial. Claro, porque ¿Por había una qué? preparación previa, Correcto, estábamos preparados para este tipo de circunstancias. una gestión de riesgos que cuando lo estás preparando piensas, ostras, esto no creo que vaya a ocurrir nunca. ¿Por qué me tengo que preparar por si viene un huracán o un tsunami o hay un Pero, apagón ¿y sí? general? ¿Y sí? Y el easy, ¿no? Y siempre acaba pasando alguna El cosa. what if, ¿no? Que llaman, que Exacto, suele decir. ¿Qué exacto. pasaría si? Pues, y volvemos otra vez. Estamos hablando mucho de reacción, estamos hablando mucho de qué hacemos
cuando ya ha pasado el hecho delictivo, Ujú. pero no estamos hablando de cómo vamos a prevenir eso. Y Exacto. ahí es donde entra pues, la figura del criminólogo, Ujú, específicamente, que su trabajo, o el trabajo que debería hacer, ujú. es específicamente eso. Exacto, exacto. Y de hecho, se me ocurren varias personas que se dedican a este sector en España, a la gestión de riesgos propiamente en España, y algún día seguro que podemos tener Hablar con alguna ellos. conversa con Sí, sí, ellos. sí, por Sería muy supuesto. interesante, yo creo, para entender su punto de vista, ¿no? Y cómo grandes multinacionales intentan prevenir o al menos prepararse para mitigar esos eventos. O sea, que yo creo que esto sería una buena charla también. Sí, hombre, hay mucha gente interesante por ahí y luego también es importante que hay mucha gente que está deseando que les hagamos esas preguntas. Claro, Porque al seguro. final a mí me gusta escuchar mi voz, Claro. ¿de acuerdo? O sea, me gusta hablar, a mí me pones a hablar y podría estar hasta pasado mañana hablando, tú lo sabes bien. Sí, sí, sí. Pero esa gente, además de que se nota que les gusta, tienen Claro, pasión por lo que hablan, eso es. les gusta compartir. Y yo Ujú, creo que eso es importante, ¿no? Compartir lo que sabemos. Al final, compartir es querer, ujú, sharing is caring, ujú. que se suele decir. No hay que Exacto. dejarlo en el nicho, pero para eso también hay que hacerlo de una forma ordenada, porque si no cualquiera puede decir lo que opina y no tiene por qué ser realmente algo que aporte valor. Totalmente, totalmente. Y volviendo, Manu, un poco atrás, ¿tú recuerdas alguna anécdota en tus primeros trabajos que tuviste donde tuvieras que afrontar una situación difícil? Ahora que estamos hablando de riesgos, alguna situación que hayas temido por tu vida, incluso. Bueno, se me ocurren muchas. La mayoría no puedo contarlas de forma legal porque seguramente acabaríamos los dos presos. No, es Vale. mentira, es mentira. Vale. No, 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 es broma. No, pero mira, por ejemplo, yo hace muchos años empecé trabajando en un Carrefour de vigilante. Ujú. Te estoy hablando allá por el 2001 más o menos. Cuando el día después de las Torres Gemelas, Ostras. yo empecé a trabajar en Carrefour, Vale. ¿vale? Estaba todo súper bien. Sí, sí. Y bueno, en ese centro comercial donde trabajaba, Ujú. era la época de Operación Triunfo, y hicieron una firma de discos, pues los de la primera edición, los protagonistas de la primera edición. Vale. Y la verdad es que fue complejo. Tuvimos ahí apuñalamientos porque se querían colar para que les firmasen Wow. los discos. Una de las personas Ostras. que estaban ahí firmando discos se subió a la mesa para hacer una voltereta, un giro, y No, casi se abre la cabeza no porque casi se terminó cae. bien, ¿no? Tuvimos que apoyarnos en la mesa para que no se cayese. Ostras. Tuvimos una turba de gente persiguiendo a la gente que estaba firmando discos, pues para demostrarles su cariño y su amor, Madre ¿vale? No, mía. no con intención de hacerles daño, pero estamos hablando de que eran como 300 personas que iban hacia ellos, Madre por lo cual mía. tuvimos que hacer una evacuación de emergencia. Madre mía. Tuviste que lidiar con el fenómeno fan. Tuvimos que lidiar con el fenómeno fan. Menos mal que ya lo teníamos bastante bien preparado Ajá. y teníamos unas rutas de evacuación definidas que se podían bloquear para que no hubiese problemas. Claro. La verdad es que ahí, ahí lo pasamos. Fue divertido. Fue divertido, ¿no? Fue Entretenido, por divertido. lo Estuvimos menos. muchas horas trabajando, muchísimo rato, porque empezó muy pronto y acabó muy tarde. Ujú. Pero hubo un par de momentos que lo pasamos complejo, ¿eh? Lo Ostras. pasamos Me complejo. hubiera gustado verlo, Manu. ¿No lo tienes grabado por ahí? No, 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 por No suerte está, no está grabado. no está Todo esto es grabado. la época premóvil. Todo Vaya. esto es premóvil. Madre mía. Pues ha A llovido veces, a bastante. veces da pena porque dices, mira, me hubiese gustado tener un recuerdo, Claro, pero otras veces dices, pues casi mejor, ¿eh? claro. Porque lo veo, si lo pienso a día de hoy y digo, madre mía, pero qué locura, cómo se nos ocurría hacer eso? Ostras, ostras. Yo no he tenido el placer de verme en situaciones así porque nunca he estado. Has tenido otra carrera, has tenido otro Sí, tipo de claro, carrera. es diferente, ¿eh? Tú has estado en la primera línea de defensa y yo he Correcto. estado detrás, detrás, detrás sin que se me viera mucho. Pero bueno, he No, visto, he visto esos temas de lejos. cada uno de los puestos tiene Exacto, su parte importante. Yo siempre he sido exacto. un tío muy operativo. O sea, al final, yo empecé de vigilante, he sido vigilante hasta hace 8 años. Ujú, Y quieras que no, sí que es verdad que he ido cambiando de posiciones, he ujú, pasado un poco por todas partes, ujú. pero sí, sí, al final me da una perspectiva diferente. Y me da una perspectiva también de saber que cuando le pido algo a un equipo, realmente es algo que se puede hacer. Claro. Yo realmente, Manu, admiro tu carrera porque llegar hasta donde has llegado no es nada fácil. Para mí, actualmente, eres una de las referencias del sector por la trayectoria que tienes, la visión, la mentalidad y lo rápido que has crecido.
y lo rápido que has podido demostrar que eres capaz de lidiar con cualquier tipo de situación en una empresa, de gestionar equipos, gente que ni siquiera es de tu equipo y que está en otros países, y es lo que contabas un poco antes sobre las mentorías y todo esto, y realmente eres, para mí, un ejemplo a seguir. Desde que te conocí, el progreso que has ido teniendo es espectacular, Bueno, espectacular. yo siempre digo, Jordi, que gracias por eso, ¿vale? Yo no me considero un ejemplo a seguir, me considero, en todo caso, a lo mejor me podría considerar un mal ejemplo. No, Ah, no, es en mentira, absoluto. tampoco es eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo simplemente, pues, hago lo que me gusta. En Claro, el fondo, decía, no me acuerdo quién decía que aquello de haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. tal cual, Tampoco llegamos a eso, tal ¿de acuerdo? cual. Porque es trabajo. Pero sí que es verdad que yo siempre digo que he tenido suerte. Mm, pero la has Pe- buscado. Y, y he tenido la suerte de que la suerte me pille preparado. Muy bien, La suerte sí está muy bien, pero tienes que buscarla. O sea, exacto, no es como que esté colgando en los árboles y la puedas coger. exacto, Tienes que exacto, estar ahí, tienes que saber dónde juntarte y tomar decisiones. exacto. O sea, yo me acuerdo, estaba en una posición que estaba muy bien, pues estaba muy a gusto, estaba en un puesto de trabajo que era cómodo, no me pegaba con nadie, Ujú, no tenía problemas con nadie, era un sitio que podía haber trabajado hasta los 60 años perfectamente, claro. pero dije, no, yo quiero otra cosa. Querías seguir creciendo. Yo quiero seguir otra cosa. Yo me puse un objetivo que era no trabajar de noches Muy bien, ni fines de semana antes de los 40. muy bien, Check, muy, conseguido, muy bien, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque ya había trabajado mucho de noche y de fines de semana, claro. ¿vale? No es porque esté mal ni nada de eso. Y al final, eso llevó a un cambio Ujú, que me hizo estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, claro. que es cuando se abrió la posición para donde estoy ahora Donde estás mismo. ahora, exacto. ¿Tú crees que el crecimiento real está fuera de tu zona de confort? Sí, por supuesto. O sea, yo cuando entré a trabajar en Loss Prevention, o sea, cualquiera que haya mirado mi LinkedIn sabe dónde trabajo, Ujú, no voy a decirlo, tampoco hace falta. ujú. Cuando empecé a trabajar en Loss Prevention, no tenía ni idea. Y es lícito. Es lícito. Y it's okay. O sea, no hace falta que sepas. Lo que sí que es verdad que tuve esa oportunidad porque tenía una actitud Eso es. que a la persona que me contrató dijo, vale, este chico de esto sí que sabe mucho, Ujú, seguridad física y seguridad de vigilancia sí que sabe exacto, mucho. A ver, exacto. llevaba muchos años haciéndolo, algo había aprendido, aunque fuera por osmosis. Claro. Eh, pero del otro, de tema de shrink y demás, pues va un poco más flojo. No Ujú. pasa nada. Con la actitud que tiene lo va a aprender. Se puede aprender, ¿verdad? Pero lo Correcto, importante es que demostraste esa actitud. correcto, Y eso muchas veces lleva al decir, bueno, no tiene estos conocimientos que pido, pero los tendrá porque la actitud le llevará a tenerlos. correcto. Y tuve suerte que hubo gente pues, que me acompañó y me dijo, oye, pues mírate esto, oye, mírate este otro, tira por aquí. Claro. Y este, mira, yo siempre digo que soy el final, a mí me toca siempre los proyectos que nadie más sabe cómo funcionan Ujú. y yo tampoco. Vale. Pero la actitud que tengo es decir, vale, no sé cómo funciona esto, pero dame una semana, Que lo averiguo. yo lo averiguo. ¿Tú crees que eso es entrenable para que alguien se pueda nutrir de eso que estás diciendo tú? Sí, o sea, al final es aprender a pensar fuera de la caja. Claro, Tiene que haber una base, ¿eh? tiene que haber una Tiene que haber una base. base de curiosidad, tiene que haber una Claro. base de decir, si el camino, si tenemos tres caminos, ABC, Ujú. estamos en un pasillo con tres pasillos más, solo puedes elegir ABC. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor podemos explorar el A hasta la mitad y si no hay nada interesante, Claro, tirar para atrás. exacto. O a lo mejor, yo qué sé, has pensado que a lo mejor había una puerta Mm, que podría ser la D, 5 metros más para atrás, porque también hay que saber volver para atrás. claro, Es decir, exacto. vale, todo lo que habían dado ahora es un rollo. Y no pasa nada, y está bien equivocarse. Exacto. Es Y correcto. equivocarse es bueno siempre que aprendas de Claro, lo que te has siempre, equivocado. siempre, exacto. Yo muchas veces, Manu, recibo o he visto a lo largo de mi trayectoria gente que me decía, no, la criminología no tiene salidas. Yo no creo en esa afirmación, yo creo que sí que las tiene, pero hay que saberlas buscar. Correcto. Y esto me lleva a recordar alguna anécdota que he visto y que he vivido yo mismo. Yo cuando terminé la universidad accedí de becario a una empresa de retail y claro, con el tiempo pues me lo trabajé bastante, consolidé la posición, me hicieron un contrato fijo y recuerdo que quizá
la responsabilidad que tenía no era acorde a la de alguien de 22, 23 años, ¿Era más o menos? era bastante más de lo que hubiera imaginado Vale. siendo tan joven. ¿Y eso cómo te cambió? Eso me cambió en la manera de ver las cosas un poco en el sentido de decir, ostras, no me esperaba esto, la empresa confía en mí y voy a darle motivos para que sea de la Ah, otra manera también. pero ¿por qué la empresa confiaba en ti? Claro, porque tenía unas capacidades, una formación Y una actitud. y una actitud que es lo que me llevó a entrar en ese equipo. Entonces, yo recuerdo una situación. Nosotros trabajamos con un proveedor de seguridad física y recuerdo que vino desde Estados Unidos el super CEO de la empresa de seguridad física y se me acercó en una charla, estábamos hablando, y era una persona muy respetada en el sector. Todo el mundo sabía quién era y cuando venía a la oficina era, ostras, que viene X persona de X empresa, ¿no? Sí, sí. Y claro, yo no estaba acostumbrado a tratar con personas de tanto nivel empresarial porque nadie me había enseñado a cómo afrontar diferentes situaciones. Y recuerdo que en esa situación vino este señor y me dijo, ostras, tú tan joven y con tanta responsabilidad, seguro que alguien te ha enchufado en esta empresa, ¿no? Wow. Claro. Entonces, aquí, por un momento, me hizo dudar de mí mismo y decir, ostras, Ahí pasaste por el síndrome del impostor. exacto. Efectivamente, el decir, igual no me merezco este cargo, ¿no? Porque soy tan joven, este señor que está aquí arriba y es tan respetado me ha soltado este comentario. Yo creo que muchas veces tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos a todos los niveles y hacia todas las direcciones. Sí. Es decir, si yo el día de mañana soy el CEO de una empresa, voy a tratar a todo el mundo por igual. No por Deberías. ser el CEO de una empresa voy a tratar a alguien que está empezando su carrera de una manera despectiva, o incluso haciéndole pensar que no merece esa posición. No, porque además lo puedes hundir. Por supuesto, ¿Sabes? por supuesto. Le puedes hundir en la miseria más profunda. Exacto. Y allí, en esa situación, imagínate que ese comentario lo escucha el director de seguridad de la empresa en la que yo estaba. Y eso afecta a la relación comercial con este proveedor. Sí. No, al final lo que decimos es súper importante. Las palabras, o sea, no es es tan importante lo que decimos, tanto el cómo lo decimos. Exacto. Seguramente si esa pregunta, que es lícita, ¿eh? Oye, Totalmente. ¿cómo puede ser que alguien tan joven como tú Ujú. esté en una posición en la que estás tú ahora? Al final, para los estándares de del sector, yo soy relativamente joven para la posición que tengo, Totalmente. ¿sabes? Pues ya tengo unos añitos ya, pero estos puestos así de más dirección suelen ser gente más talludita. Exacto. Bueno, pues si estoy ahí es porque alguien ha pensado que tengo que estar ahí y porque me lo he ganado. Por No solo supuesto. porque alguien haya pensado que estoy ahí, Por que tengo que supuesto. estar ahí, sino porque me he ganado estar ahí. Por supuesto, por supuesto. Y también otras situaciones similares, ¿no? En que tú te ves en una posición de responsabilidad que tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque es tu equipo. Aunque no sea directamente tu equipo, bueno, estás gestionando otra empresa externa. Y que venga alguien que lleva 20, 30 años, como comentabas antes, y tenga que recibir instrucciones de alguien 20 años más joven y no las aceptan. Y eso yo también lo he vivido y con el máximo respeto, siempre hacia cualquier persona, pues intentas entender el por qué, ¿no? El decir, ostras, yo no he hecho nada malo para que esta persona no acepte lo que le estoy diciendo. Es simplemente mi trabajo y en una relación laboral tenemos que ser conscientes de que el día de mañana a mí me va a dar órdenes alguien más joven que yo. Y esto va a pasar, Claro, sí, por porque es lo supuesto. normal. Sí, 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 Es lo sí. que va a acabar pasando. Y no porque tenga 60 años tiene más verdad o más razón que alguien que acaba de No. empezar. Al final tratamos con personas. No, y que al final el decir yo sé más que nadie sobre un tema Claro, es una gran afirmación. Y las grandes afirmaciones requieren grandes pruebas. exacto. ¿De acuerdo? Al final, el saber ser humilde y decir, vale, yo llevo, a ver, lo hemos hablado antes, yo llevo veintitantos años, 25 años trabajando en seguridad privada, en diferentes puestos, y aún así, si mañana uno de mi equipo, que es mucho más joven que yo, que, que tiene la misma edad Ya. que el tiempo que yo llevo trabajando, me da una buena idea, Ujú. que
¿La tengo que desechar simplemente porque es una persona joven? No, por supuesto que no. No, porque además tiene otro enfoque. Totalmente. Tiene un enfoque diferente, tiene un enfoque que es seguramente el adecuado para esa situación. O Exacto. no, y habrá que pulirlo. Exacto. Exacto. Mm. Exacto. Entonces yo creo que esto va también, no solo la gente que empieza a trabajar o encuentra su primer trabajo, sino con la gente que ya lleva unos años en el sector, entender a las nuevas generaciones. Y eso es parte también del crecimiento y adaptarse y ser flexible con todo lo que hay. Así. Adaptabilidad, resiliencia, actitud y honestidad con uno mismo. Exacto. El saber ser honesto y decir, ok, yo tengo estos fallos o estos gaps, Ujú, que no son fallos literalmente, ujú. esos huecos en mi conocimiento o estos huecos en mi forma de saber moverme Exacto. Exacto. y buscar esas personas que a lo mejor te pueden ayudar a llenarlos con conocimiento o con Claro. información que no tenías antes. Y Manu, hablando también sobre lo que ya hemos comentado, pero me gustaría que dedicáramos un poco más de tiempo. Yo, por ejemplo, he visto muchas veces que hay gente que se queja, ¿no? Yo Criminología me no quejo mucho. tiene... Tú te quejas mucho, ya lo sé, pero bueno, es tema aparte. Criminología no tiene salidas. Tú ahora mismo estás estudiando criminología. Yo estudié criminología y cuando terminé estaba muy perdido. Lo que había visto en la universidad era, pues lo que hablábamos antes, de las oposiciones, en una posición de trabajo público en sistemas penitenciarios, en instituciones públicas, pero nadie nos ha enseñado a pensar que en una empresa privada también hay, y de hecho hay probablemente muchas más oportunidades que en el ámbito público. Sí, al final, yo una de las cosas que he visto y que me ha sorprendido gratamente, porque yo, te digo, yo me puse a estudiar criminología porque es algo que me pareció interesante, Claro, no porque en realidad lo necesite para mi puesto de trabajo, ni nada, simplemente es algo que yo creo que es interesante y que me aporta claro, valor a mí personal claro, para ampliar mis conocimientos. eso es. Con lo cual yo no espero trabajar de criminólogo, ojalá, Ujú, pero no tengo una expectativa de trabajar de criminólogo cuando termine dentro de X tiempo. claro, Pero sí que es verdad que lo que me ha sorprendido gratamente es que incluye pues, sociología, incluye medicina legal forense, que me gustó mucho, muy interesante. psicología Ujú, y ujú, otras sí, 20 asignaturas, por poner un número así random, que te dan otra perspectiva. exacto, exacto. Y yo creo que esa perspectiva de la que hablamos es algo que las empresas cada vez más van a ir pidiendo, Ujú, porque volvemos otra vez a lo que a lo que te comentaba yo antes. Esa perspectiva es lo que te va a permitir mirar desde un punto de vista diferente. exacto. Si a lo mejor todo el mundo está poniendo el foco desde aquí arriba a la izquierda, Ujú, tú vas a llegar con tu mentalidad de criminólogo y vas a mirarlo desde el punto B, desde aquí abajo a la derecha. exacto, Y vas a exacto. ver algo, pues vas a ver debajo del sofá, Eso que es es. donde estaba el problema. Eso es, eso es. Sí, y de hecho, yo cuando terminé la carrera, también tengo que admitir, no sabía muy bien qué hacer. Cuando terminé, por no decir mi principal opción, era meterme a policía. Y resulta que esos años las plazas quedaron congeladas, no salía ninguna plaza. Entonces allí lo que pensé es, bueno, no sé qué hacer, voy a estudiar derecho. Entonces, había en aquel momento la opción de estudiar Derecho en la universidad pública como segunda carrera. Es decir, en la primera tenías que obtener una determinada puntuación Ujú. para que luego esa puntuación te diera acceso A a la otra. estudiar la segunda carrera. Pues yo recuerdo que me quedé a nada, muy poco, 3 décimas creo que eran, de estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y la única opción que me quedaba era, bueno, no voy a encontrar trabajo porque es lo que había interiorizado, no había visto, no había conocido todavía a nadie que me ayudara a ver otras perspectivas. Total, que me quedé sin entrar, dije, bueno, lo intentaré el año que viene. Volví a hacer la selectividad, es decir, hice 3 asignaturas para subir nota, Ujú. que eran geografía, sistemas audiovisuales y economía. Muy relacionado. Totalmente. Nada que ver con lo que había estudiado, ni nada que ver Ni con lo que ibas a estudiar. con lo que iba a estudiar, por supuesto que no. Pero es como que vi esas opciones y dije, bueno, me apunto a las 3 asignaturas estas y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí yo vi, claro, que me faltaba un plan, una trayectoria y alguien que me ayudara a organizar mis ideas.
Entonces, Porque antes estabas reaccionando, estaba reaccionando. no estabas preveyendo cuál Exacto, era la mejor opción. exacto. Entonces, si pudiera volver atrás, esto es algo que hubiera cambiado. ¿Para qué perder tiempo haciendo otra vez la selectividad para subir nota, para ver si el año que viene podía seguir? Ahí es cuando decidí meterme a estudiar un máster en dirección de seguridad privada y allí es donde encontré ya mis primeras prácticas como becario en una empresa. Claro, pues creaste tus propias oportunidades. Exacto, exacto. Y también tengo que decir que de los 80 que éramos estudiando criminología, había gente muy, muy buena, muy válida, que a día de hoy sigo teniendo relación y alguna de las personas ha estado trabajando en el ámbito penitenciario en Latinoamérica, que seguro que podemos tener algún día una conversa con esta persona. Ujú. Pero, por ejemplo, la persona que mejores notas sacaba de toda la promoción, a día de hoy no sé nada de esa persona. Muchas veces es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tener muy buenas cualificaciones, muy buenas notas, pero la actitud que tienes después, Eso es. claro, es decir, si yo hubiera sido el que mejor nota hubiera sacado en mi promoción, Pues habrías estudiado Derecho y a lo mejor estarías haciendo otra cosa totalmente diferente ahora. sí, sí, O exacto. no. O no, o yo, por ejemplo, lo que hubiera hecho es, si soy el que mejores notas tengo, me hubiera metido un poco más en el ámbito académico, en un sector donde me va a dar más relevancia conforme a lo que ya he estudiado, pero también hubiera empezado a publicar cosas en LinkedIn, en redes sociales, a exponerme un poco, a demostrar y a conocer gente relacionada con el sector, a hacer artículos académicos, trabajos conjuntos con otros profesores. Sí. Yo creo que a día de hoy eso también es una buena opción, la verdad. Y he visto algunos artículos académicos hoy en día en LinkedIn que tienen muy, muy buena pinta y son estudios que realmente dan mucho que hablar, mucho que hablar. Dan mucho que hablar porque tocan puntos que son, o sea, son los puntos de la calle, son los puntos de lo que a la gente realmente le importa. Eso es. El estudio de la percepción de la seguridad, del nivel de seguridad que tiene la gente en Barcelona mismo. Exacto. Y estudios similares, yo creo que es algo que a la gente le preocupa. Eso es. Y son preocupaciones reales, no son preocupaciones así como oníricas o virtuales. Exacto. Yo creo que para alguna entrevista también Mm. podemos traer a alguien que esté detrás de estos artículos, de estos estudios, de estos análisis, porque al final el que está detrás son personas también. Mm. Y yo creo Bueno, que... y tienen pasión por eso, porque para hacer un estudio de este tipo tienes que saber, tienes que querer hacerlo. No Exacto. es algo que, no, bueno, me lo han encargado y lo hacemos. Exacto. Sí, sí, lo puedes hacer así, pero yo creo que al final si le tienes pasión y le tienes ese interés, es cuando te va a salir bien Exacto. y vas a ponerle toda la voluntad que hay que ponerle. Eso es, eso es. Bueno, Jordi, al final, hoy hemos hablado un montón de cosas, hemos hablado pues de mentorías, hemos hablado de qué haces cuando sales de la carrera, Ujú. hemos hablado un poquito de batallitas, que nos gustan mucho las batallitas, Tal cual. qué se podría estudiar o qué es lo que la gente o las empresas podrían buscar. Ujú. Y hemos hablado, en lo último, de actitudes Ujú. y aptitudes. Eso es. Yo creo que igual ahora es el momento de dejar que la gente nos comente, Sí, que nos pongan en los comentarios qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado también, para Por saber si les supuesto. interesa y no les interesa. por supuesto. A partir de ahí, pues una vez que tengamos, vamos a ponernos un poco criminológicos, una vez que tengamos los datos suficientes, haremos el análisis adecuado Muy bien. y haremos una estrategia para seguir con los temas que más pueden interesar a la gente. Bien hilado. ¿Cómo lo ves? Me gusta bien, me gusta la idea, Manu. ¿Te gusta la idea? Nos ponemos un poco criminólogos Me parece perfecto. y tomemos una decisión analizando datos. Racional. Muy bien. Racional. Muy bien. Exacto, hagamos una teoría de la decisión racional y decidamos de qué vamos a hablar lo Eres bueno, siguiente. Manu. Eres muy bueno. Jordi, muchas gracias por dejarnos este tiempo de hablar contigo. A ti, Manu, por haber venido y haber tenido esta charla. Seguro que en un tiempo podremos traer a gente relevante del sector que nos puedan contar sus historias. Eso también, que nos pongan en los comentarios a quién le gustaría ver aquí. Eso sería súper interesante. Yo creo que al final eso se trata de escuchar a la gente que lo va a ver y saber Exacto. exactamente qué es lo que necesitan ellos. Exacto. Tenemos algunas ideas y gente que ya estaría dispuesta a ayudarnos con este proyecto, pero seguro que entre todos le conseguiremos dar forma. De todas maneras, vamos a dejar nuestros perfiles de redes sociales en el link, Sí, correcto. en la descripción del vídeo.
y ahí pues iremos compartiendo más cosas y la gente podrá ver lo que hacemos en nuestro día a día. Correcto. Pues nada. Adiós. Un placer, hermano.